Listo. Entonces, bienvenidas. Hoy seguimos con el gótico. Vamos a seguir con principalmente viendo arquitectura, ejemplos de arquitectura, pero dentro de eso también tengo principalmente pues algunos ejemplos de escultura, ir viendo qué es lo que está pasando con la escultura en esta época, ¿verdad? Porque para el gótico, pues, por el general, cuando pensamos gótico, pensamos en las grandes catedrales en Europa, ¿verdad? Y definitivamente, pues ese es un componente esencial del gótico y es importante, aquí puse el título de hoy, la Edad Media, el gótico internacional, porque pues el románico se había convertido en un estilo internacional que ya como que se había diseminado por toda Europa, pero pues el gótico también, y cuando se va migrando, digamos, a diferentes regiones, coge nuevos atributos, pero definitivamente es considerado en su momento el estilo moderno. Entonces hay este deseo de emular este estilo. Entonces, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo eso se manifiesta en diferentes, en algunas partes, pero como siempre, volver a donde estábamos, y la semana pasada habíamos terminado con el románico, con el ejemplo de San Pedro de Tejada como un ejemplo de las miles y miles y miles de estructuras románicas que existen. Esta es una pequeña, ubicada en Valdivieso, en Burgos, en España. Y bueno, entre los elementos que sobresalen es el hecho que tenemos una estructura hecha de piedra, ¿verdad? Ya no estamos construyendo con madera, la importancia de eso pues para protegerse contra los incendios, y pues elementos geométricos que le dan, los elementos decorativos integran mucho de este tipo de ornamentación geométrica con ejemplos. Aquí pueden ver la geometría y este tipo de pues diseño que se le aplica para que sobresalga, pero no es lo que vamos a ver desarrollado en el gótico, definitivamente todavía no. Y con elementos figurativos que habíamos visto, entre otras, pues estos relieves que podemos ver acá, aquí podemos ver un poco más de cerca esos relieves, el relieve de la Santa Cena, ¿verdad? Y entonces este interés en tallar en la piedra del mismo edificio las escenas que se utilizaban para pues también la enseñanza, ¿verdad? Y el recuerdo de las enseñanzas, los valores que nos, pues, comparte la religión, ¿verdad? Y la dogma de la religión. Y también, pues, el componente que a mí me fascina es ver cómo vemos el, los elementos también de enseñanza de cómo deberíamos de ser, ¿verdad? Y entonces la pena de tener que enseñarse los genitales de estas figuras que han, pues, pecado, ¿verdad? De la lujuria. Entonces, cómo eso es una vergüenza, y una vergüenza que ellos tienen que perpetuamente estarlo señalando al mundo. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque toda la gente que llega a este espacio va a ver estas imágenes y se va a acordar de pues cómo no deberíamos de ser, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para ser buenos cristianos? ¿Cuáles son los pecados que no deberíamos de integrar en nuestras vidas, ¿verdad? Ejemplo también del símbolo de la lujuria, esta mujer como una serpiente que le está pues mordiendo uno de los senos, o símbolo del diablo, ¿verdad? Porque el diablo se creía, y bueno, hay gente que todavía cree en eso, que es presente, que el diablo nos circunda y que nos puede, eh, que constantemente está buscando nuevos, ¿cómo podríamos decir? Los cautivos, ¿verdad? Dentro de su araña de lo diabólico, ¿verdad? Y entonces, como el diablo siempre está ahí presente, sonriente, como que se nos acerca, nos sentimos atraídos por el diablo, y pues cómo hay que rechazar eso. Em, Luego empezamos ya a abordar lo que eran los inicios del gótico. Y el gótico con estas grandes basílicas y catedrales que se construye, y que esta es la primera, se considera la primera, entre ellas donde tenemos a la Val Suger en la Basílica de Saint-Denis. La Basílica de Saint-Denis es
pues el lugar donde se encuentran enterrados los reyes. Entonces es un sitio de no solo importancia religiosa, donde se encuentran los restos de Saint-Denis, pero también es un sitio de poder, ¿verdad? Debido a que pues tiene tanta importancia para la realeza. Este es el interior y aquí lo que vemos es este énfasis en la luz, ¿verdad? Y que entonces eso era este concepto de que la luz en sí es una manifestación de la divinidad, ¿verdad? Y que entonces cómo podemos ver eh, esos esfuerzos ingenieriles para permitir abrir las paredes con estas ventanas muy grandes que permiten la entrada de luz y que la estructura en sí, pues en general, se pasa para afuera, ¿verdad? Entonces tenemos estos arbotantes que van a recibir todo la fuerza del peso de esta gran bóveda que tiene encima, esta bóveda de crucería que vemos acá de Saint-Denis. Importante señalar la verticalidad del gótico, ¿verdad? Si pensamos que el románico era más el peso, la monumentalidad, estas súper pilares grandes, ¿verdad? Eso siendo lo más, como que lo importante precisamente para hablar sobre el poder de la iglesia, la presencia continua de la iglesia, la importancia de la iglesia. Entonces tenía este fin político también, ¿verdad? Esa sensación de permanencia que transmiten las estructuras románicas, mientras que aquí ya hemos llegado a un momento en que ya la iglesia está muy inmersa en la vida europea y que más bien el deseo es transmitir esta noción de divinidad, ¿verdad? De que uno ingresa a este espacio y es un espacio divino, es un espacio espiritual, es un espacio para viajar a es como un espacio liminal entre lo mundano, lo cotidiano y el cielo, ¿verdad? Y entonces, pues todas nosotras que hemos tenido la gran oportunidad de estar dentro de unas o varias catedrales de estas góticas, verdaderamente son algo que inspiran, eh, pues, aun si no sos creyente, es un espacio bastante espiritual, ¿verdad? Debido a su altura, son estructuras sumamente altas y debido al juego de la luz que a través del día pues va cambiando continuamente. La verticalidad también la vemos en los elementos verticales que señalan pues la estructura en sí, ¿verdad? Entonces vemos cómo transmite ese peso abajo hacia estos grandes pilares. Los pilares en sí no parecen ser tan monumentales, tan grandes, pero a fin de cuentas, cuando nos damos cuenta del tamaño de uno de estos pilares comparado con las personas, nos damos cuenta que es súper grande. Pero cómo es que como que disimulan esa monumentalidad a través de estas las columnitas, ¿verdad? Estas columnitas, esas como endijitas que vemos, entonces hacen que nuestro ojo se enfoque en esos detalles y no en lo masivo que es la estructura en sí. Porque eso es importante, porque quieren que nosotros entremos a estos espacios, sintamos esa espiritualidad y no nos estemos enfocando en la presencia de la estructura, del peso, de la piedra, de algo que es tan terrenal, ¿verdad? En este caso es un espacio celestial, ¿verdad? Nos está invitando hacia esa zona. Entonces, si nos diéramos cuenta de lo grande y pesado que es este edificio, pues eliminaría un poco el efecto que se andaba buscando. ¿Y cómo es que se logra? Pues tiene estas contrafuertes, es primero los arbotantes que transmiten hacia afuera el soporte y estos grandes contrafuertes que son como paredes que se necesitan afuera para pues definitivamente mantener la estructura. Si han jugado alguna vez con bloques o con legos o cosas así, uno se da cuenta cómo esas contrafuertes de afuera permiten que uno pueda construir más para arriba. Si tienes algún elemento que funciona de esa manera, de contrafuerte, entonces permite más
solidez a la estructura en sí. Entonces, eso vimos con el Aval Sujet en Saint-Denis, y muy rápidamente el estilo, especialmente en la región donde está, donde es una potencia, el rey, pues en esa región cerca de París es donde primero se van a empezar a dar estas grandes estructuras. Entonces vimos, bueno, aquí nada más para poder eh, señalar la diferencia entre algo románico y algo gótico. La importancia de en este caso, el rosetón, pero en general eh, de los vitrales, ¿verdad? Los vitrales tanto como elemento decorativo eh, dentro de estos grandes ventanales que van a permitir además que ingrese la luz de una manera espectacular, y a la vez con elementos que cuentan historias o elementos simbólicos importantes, como por ejemplo escenas bíblicas en sí, ¿verdad? Entonces, el ejemplo al que iba era el de Chartres. Chartres es una de las catedrales más grandes, más espectaculares también, que pues está repitiendo este mismo estilo que se establece en Saint-Denis. Aquí lo vemos fuera esto queda como a unos 90 kilómetros de París. Y vemos en Chartres también el ejemplo donde eso que se había empezado a desarrollar en el románico, la integración de la escultura, o sea, eso ya lo habíamos visto en los tímpanos tallados con escenas de, por ejemplo, la, eh, el Apocalipsis o eh, el último juicio. Aquí vemos con los tetramorfos, Cristo con los tetramorfos, ¿verdad? Los cuatro evangelistas, estas escenas, aquí la Virgen entronizada con el niño, y aquí creo que Cristo en su gloria, en el cielo. Entonces, cómo empezamos a ver estos elementos que ya estaban en el románico, pero con estos otros componentes alrededor, dentro del portal, que van a añadir tanto pues esos elementos decorativos y también pues cada vez más, pienso que les traje el detalle. Aquí pueden ver, aquí podemos verlo un poco más también, la tridimensionalidad que va cogiendo la forma, ¿verdad? Antes, pues el ejemplo en Burgos era muchísimo más plano ese relieve, mientras que aquí es un alto relieve, ¿verdad? Las figuras casi que emergen, todavía no por completo, pero casi que empiezan a emerger de la arquitectura en sí. Eso va a ser importante porque eso no es a lo que nos va a llevar de nuevo a pues más eh, experimentación con escultura tridimensional, ¿verdad? Que hasta el momento la escultura por mucho rato había sido mal visto debido precisamente a la preocupación por la idolatría, ¿verdad? Y entonces no se hacía en la Edad Media, plana Edad Media, no se hacía mucha escultura precisamente por lo mismo, pero ahora como está integrado a la arquitectura, entonces es un elemento decorativo, pero es uno que nos prepara para la experiencia que vamos a tener religiosa, espiritual, y a la vez, pues los artistas, los escultores, los que están trabajando esta piedra, cada vez más van a experimentar más, como veremos en la clase de hoy. El interior de Chartres, vamos a ver más góticos, entonces paso por esto rápido, los vitrales de Chartres, y muy importante en ambos casos es el uso del azul. El azul aquí vamos a ver, y el azul en particular vemos muy bien el azul a mano derecha, que es un azul bastante representativo de los vitrales allá en Chartres. Y bueno, escenas que pueden ser elementos didácticos, ¿verdad? Hay que siempre recordarnos el hecho de que la gran mayoría de las personas son analfabetas, ¿verdad? Entonces, la importancia de tanto la escultura integrada a la arquitectura, así como estos vitrales, como lugares donde alguien pudiera ver aquello que se nos está orando, ¿verdad? Aquello que estamos escuchando,
podemos ver imágenes de eso y que esas son las principales fuentes de poderse uno situar en un espacio meditativo en torno a, pues, los preceptos de la iglesia. Entonces, siguiendo hacia adelante, más o menos en el mismo momento tenemos Notre Dame. Notre Dame sigue siendo uno de los más grandes. Sufrió, como sabemos, en el 2019 bastante daño debido a un incendio que hubo en la iglesia, pero en la catedral en sí, pero pues han logrado recaudar tantísimo dinero y creo que es algo que y nosotros no nos escapamos de esas realidades de la vida en el siglo XXI que se daban en el pasado. Era muy común que esas cosas sucedieran en el pasado, ¿verdad? Y que entonces a partir de una comunidad que se reúne para poder em, preservar, restaurar un edificio, pues eso es lo que sucedió. París ha logrado recaudar un sinfín de dinero para este proyecto, para volverlo a restaurar todos los daños. De Notre Dame, pues como las demás, vemos se construye también justo después de Saint-Denis y este va a ser el cuna, el sitio de centro de poder, ¿verdad? Entonces, obviamente va a haber muchísimo interés en tener una estructura monumental que había estado ahí, así como Saint-Denis, o sea, ya estos son espacios que ya tenían diferentes tipos de estructuras anteriores. Aquí vemos elementos que podemos decir que provienen de ese interés en lo románico, o sea, en lo romano, ¿verdad? Del románico. Entonces, estas grandes columnas que son increíblemente eh, eh, gruesas, con esta verticalidad, ¿verdad? Con estas bóvedas, con la crucería, que podemos ver, esas estructuras que eh, no solo nuestro ojo, debido a estas líneas que corren perpendicularmente hacia un punto al fondo, nos atrae la vista hacia el fondo, sino que también todas esas líneas verticales nos atraen la mirada hacia arriba, ¿verdad? Igual iban a integrar muchísimo, o sea, la importancia de estas ventanas, de la luz, va a ser el estilo va a ser lo que está haciendo la gente. Y aquí pues traje esto, este es el de Notre Dame para que podamos entender cómo es que transmite la fuerza, la estructura hacia afuera, hasta estos contrafuertes que se encuentran en el exterior, ¿verdad? Entonces, estos arbotantes, ¿y por qué necesitamos esos arbotantes? ¿Por qué no podemos simplemente construir? Porque si construimos esta pared contrafuerte aquí directamente pegado al edificio, no va a permitir la entrada de la luz. Entonces necesitamos tener estas aperturas acá precisamente para que pueda ingresar la luz y tener ese efecto, ¿verdad? Y uno de los componentes principales también del gótico que no he enfatizado, pero que lo vemos súper bien en Notre Dame, es en París, son las gárgolas, ¿verdad? Entonces, las gárgolas se encuentran en muchas diferentes estructuras góticas por toda Europa y en muchas de las que se construyen posterior a la época que nos interesa principal, porque el gótico, este estilo va a continuar por muchos siglos, ¿verdad? Y después va a volver el interés en el periodo del neogótico, precisamente lo que hablaban ustedes en los comentarios eh, sobre el romanticismo y ese interés en lo gótico, cuando hablábamos del gótico, porque lo gótico es negro, ¿verdad? Y oscuro, pues viene también a la par de este interés en muchas veces criaturas fantásticas, horrorosas, grotescas, ¿verdad? Se llaman gárgolas, se supone del término de garganta, porque muchos de ellos, pues básicamente, ¿cuál es la función de de la gárgola? Es que transmiten agua, es básicamente, pues sale el agua por las bocas. Entonces, es una manera en que se protegen las paredes, para que el agua no fluya encima de las paredes, sino que pues fluya fuera de las paredes y por ende necesita estas grandes gargantas, pero también dicen que es como de hacer gárgaras, ¿verdad? Y el sonido y el agua y todo eso es que es donde se supone que surgió la palabra gárgara.
¿Por qué las gárgolas? ¿Por qué están afuera? Hay varias teorías de dónde surge esta noción de querer dar estas figuras, pues, que infunden miedo, ¿verdad? Son estos monstruos, ¿verdad? Em, y, y entre esos son varias ideas. Uno, parecido a lo que vimos anteriormente, con escenas y cosas que nos recuerdan de lo, digamos, el pecado, el diablo, todo lo negativo, como que eso está afuera, ¿verdad? Y entonces está fuera de la estructura, pero, y por algún motivo, esta es como la teoría que más me hace sentido a mí, es que más bien están ahí ahuyentando el diablo, ahuyentando lo malo, y entonces son como como unas especies protectores, ¿verdad? Como un tipo de protector del edificio, porque casi que uno puede oír esos gritos que están emanando, ¡ah! ¿Verdad? Entonces de ahí no va a entrar eso, lo malo, lo, eso, pues es como un tipo de talismán, ¿verdad? Está entre las diferentes teorías del por qué tenemos gárgolas en estos edificios góticos. Pero creo que también, pues, había este interés en el gótico son estructuras bellas, son sumamente elegantes y vamos a ver cómo, pues, se sigue buscando. Sí, Lila, adelante. A ver, perdón, es que como me desconecté un toque, yo no sé si lo mencionaste o en algunas catedrales las gárgolas también sirven como um, el gutter, ¿cómo se dice? Como la canoa. La canoa, es la canoa precisamente, y que era lo que Ah, comentaba antes, que era necesario para proteger las paredes. Entonces, para que ajá, las paredes que no se les cayera encima todo el agua, son precisamente esa la palabra, la canoa sale a través de estas figuras y por eso siempre son muy alargadas y siempre es como que parece que tienen una eso, garganta como, ¿verdad? Y ajá. entonces es precisamente para que chorreen el agua lejos del edificio en sí. Ajá. Ah, ok, sí, entonces estructuralmente también tenían un sentido, Una pero sí, función. Ujú. exacto, sí, todo eso que dijiste también yo lo había escuchado como de ahuyentar y también como de darle a la gente esta idea de que, sí, es que ahí pasan cosas sobrenaturales. Bueno, exacto, creo que este no es un espacio común, ¿verdad? Y lo que enfrenta la iglesia no es normal, es paranormal, ¿verdad? Y entonces, como que para mí tiene mucho sentido que estén ahí, aunque pues a veces parecido a las imágenes esas de San Pedro Tejada, en donde uno dice, pero es que ¿por qué está esta gente desnuda en una iglesia? ¿Verdad? Que tienen que estar, entonces igual, estas figuras, pues, mucha gente se cuestiona, pero es que ¿por qué estas cosas tan perturbadoras en la iglesia? Pero es precisamente para eso, ¿verdad? Creo que, bueno, por un lado, recordarnos de eh, como que los malos espíritus que rondan por ahí y también como que estos protectores, que es, por lo menos para mí me encanta pensarlo en ese sentido. Eh, Importante señalar y que quería traerles como que cómo Notre Dame es también, así como Chartres para la ciudad de Chartres, pero para París también es sumamente importante como sede de poder, porque Saint-Denis es donde iban a morir, pero esta era la iglesia, y claro, tenían su propia capilla que era el Saint-Chapelle, pero en términos, esta es la iglesia que se liga al, al poder, a la realeza en la ciudad que es la capital, ¿verdad? La cuna de todo, por lo que ha sido y es y sigue siendo un símbolo sumamente importante para la ciudad de París, pero también interesantemente, y que les quería señalar, aparece en este famosísimo cuadro, que llegaremos a esto en algún momento, de Delacroix, La libertad guiando el pueblo en la Revolución de 1830, y cómo el símbolo de Notre Dame aparece en la imagen y que además, y que sabemos, bueno,
todas estas estructuras habían sido violentadas durante la revolución y cómo aquí vemos que ellos hubieran, los revolucionarios hubieran entrado, ingresado a este espacio, desacrado algunas cosas definitivamente y erigido o subido la bandera del tricolor, ¿verdad? Que es el símbolo de la revolución, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puede una estructura asumir aún más valor cultural, eh, que es además un monumento, un sitio? Entre las cosas, por ejemplo, desacradas, ahí veo que tengo mala conexión, voy a quitar el video por un rato. Entre las cosas desacradas durante la revolución era, por ejemplo, los fragmentos de reyes, que habían estas diferentes esculturas, están en la fachada que representaban a los reyes y que pues los bajaron, ¿verdad? Los bajaron, ahora están dentro de Notre Dame, ahí exhibidos, pero que pues volviendo a lo mismo, la importancia que puede tener simbólicamente un lugar, ¿verdad? Un sitio, un edificio tan cargado de, pues de historia, de sucesos y de, pues, de un simbolismo de algo que durante la revolución hubo un deseo de quererlo, pues, eliminar, ¿verdad? Em, Esta es la última catedral que os voy a enseñar de Francia, Amiens. Amiens se da un poco después, o sea, estamos hablando, bueno, menos de 100 años después de Saint-Denis, pero eh, empieza en 1260, se logra construir bastante rápido, pues porque no todas, por ejemplo, Notre Dame duraron muchísimo tiempo, vamos a ver otras catedrales que duraron pues, casi 1000 años en construirse. Em, en este caso, podemos ver algunos de los cambios que va a dar este estilo y cómo el estilo van experimentando con el estilo y con lo que se logra hacer ahí. Entonces, cuando inicia, bueno, esta es la entrada, que además entonces, con lo que hablaba yo que uno podía ver en Chartres, de las esculturas cada vez más como mayor tridimensionalidad en las esculturas, aquí lo podemos ver, este es el portal, el de central, el Trumeau es conocido como Godieu, que es bello Dios, que es Cristo, que está con los 12 apóstoles acá, o sea, tiene 6 y 6 a cada lado de los apóstoles que lo acompañan. Y notamos algo muy interesante que yo, a ver, me pongo a pensar en los artistas, en los escultores desconocidos, que no conocemos sus nombres, no sabemos quiénes eran, pero este deseo de querer darle más vida a estas figuras, algo que por tanto tiempo no fue aceptado, en este caso ya pues están pegados a estas columnitas de atrás, pero casi están completamente, o sea, no son de bulto de redondo, no podemos verles la parte de atrás, pero casi que están completamente despegados del edificio mismo, ¿verdad? Y eso es importante reconocerlo, por un lado. Y luego, eh, hay un interés y que habían algunos sarcófagos que inspiraban pues un clasicismo, volver a lo clásico. Entonces, no había el deseo necesariamente todavía de verdaderamente darle eh, todas las mismas búsquedas clásicas, que eso no va a ser hasta que lleguemos verdaderamente hasta al Renacimiento, pero vemos que sí quieren brindarles más vida a estas figuras, ¿verdad? Ya no quieren que sean tan pegadas a la pared, tan sólidas. Aquí tenemos una sensación de que estos apóstoles, y creo que tengo otra imagen, bueno, aquí podemos ver al Cristo en el centro, casi, casi completamente tridimensional. Él con la mano
en posición de bendición, y también con el libro, ¿verdad? Que hace referencia a la importancia de la liturgia, la importancia de los textos sagrados, ahí recordándonos de eso, ¿verdad? Que cada vez más hay más énfasis en lo intelectual, cada vez hay más aprendizaje, cada vez hay más enseñanza, hay más universidades, ¿verdad? Todo eso, ese mundo intelectual está cada vez creciendo más. Muchas veces pensamos que en el Renacimiento eso sucedió así como de un día para otro, ese interés en el humanismo, y verdaderamente no es así. O sea, era una cuestión que venía, pues, generándose a través de todo este tiempo, desde lo románico para acá, y podemos ver el desarrollo de eso en estas esculturas. Estas son las que me encantan ver, que como que se les está tratando de dar el hecho de que no todos están mirando exactamente hacia adelante como hubiera sido y perdón que me voy a saltar tanto, pero si nos devolvemos un segundito aquí a Chart, estos ves que todos están mirando hacia adelante, ¿verdad? Como a un horizonte, ahí un punto fijo, y todos pues miran a ese mismo lugar. Aquí hay un deseo de tratar de individualizarlos, ¿verdad? Y que ellos responden a aquello que, o sea, al estímulo. Muchos de ellos están mirando hacia Cristo, como esta figura de acá, como es casi que como que se asoma un poco hacia allá. Y pues cada uno se, se, se manifiesta o como que tiene su propio carácter. Y eso es algo que lo vemos acá en estas esculturas, que por más que estén integradas al edificio, cada vez más van asumiendo características humanas, ¿verdad? Verdaderamente humanas. Creo que todavía no había este deseo de humanizarlos por completo, que eso sí podemos decir que no sucede hasta el Renacimiento, pero que sí hay un deseo de empezar a considerar un poco más la experiencia de estas personas. Me encanta, aquí pueden ver desde lejos acá, estos son honestamente ahorita no me acuerdo cómo se dice en español, en francés es quatrefoil, o quatrefoil en inglés, pero es básicamente que tiene esta forma que es súper clásica del gótico, en donde tenemos como estas cuatro hojas, y aquí tenemos pues un onduladito más, que en algunos casos vamos a ver que se desarrolla en 8 hojas, ¿verdad? Y esos son parejas de virtudes y vicios. Entonces, arriba se encuentra la virtud y abajo se encuentra el vicio. En este caso, les estoy enseñando la pareja del coraje y el miedo, ¿verdad? Y entonces siempre hay lecciones en estas esculturas, ¿verdad? Aquí uno ingresa y se supone que tiene que entrar ya en esa mentalidad pues de meditar en nuestros valores, en nuestras acciones, y pues todo esto nos está preparando para ingresar a la casa de Dios. Aquí los pueden ver un poco más grandes. ¿Y por qué son tantos discípulos? Como que hay demasiados, ¿no? No, es que cuatrifolio, gracias Paula. Gracias. Es que estos son los discípulos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y luego estos, ahorita no me acuerdo, creo que, no creo que son reyes, pero son otras figuras Ah, ahorita no me acuerdo exactamente quiénes se supone que son estos adicionales, pero sí, se supone que son los seis de cada lado, ¿verdad? Entonces ujú. serían estos primeros 6, y que estos habrán sido como figuras eclesiásticas importantes, tal vez santos. eh, Perdón por no acordarme el detalle de eso. Ujú. Sí, al rato puede ser como profetas, ¿verdad? A Exacto. mí me encanta de esa, si empezás a contar a la derecha, 1, 2, 3, el cuarto, yo podría decir que le está diciendo al tercero algo. Así le está Sí, chismeando algo al oído. sí, Sí. como, mira, algo, ¿verdad? No que sé, algo. Pero tienes razón, no son muy, ya se ven más humanos, ¿verdad? Tienen más eh, Individualidad. actitud. Sí. Ajá. Más individualidad, y yo diría que también hasta que las facciones son diferentes.
Sí. Las facciones anteriores, las que vimos en chart, son muy, como muy generalizadas, ¿verdad? Mientras Sí, que, muy por ejemplo, en este pequeños. caso, este es bastante narizón, ¿verdad? Y Sí, este también tiene como una naricita más pequeña, ¿verdad? Y entonces, aparte de cosas como que uno siempre hubiera visto de diferencia en barba o cosas así, pero aquí Ujú. las facciones mismas hay un deseo de- de darles No tenemos esas. no tenemos fotos de otro lado. No de cerca, perdón, metrajes, es que aquí podemos ver unos cuantos. Sí, solo así. pero está buenísimo, sí. Ujú. Ay, yo no Em, conozco. Ujú. el portal izquierdo vemos a la Virgen Dorada y em, eh, aquí empezamos también a ver un cambio en la, la disposición de la figura en sí. Hay una búsqueda de cómo alargar los cuerpos, de darle esa curva. Tiene como ciertas curvas que no son exactamente el contraposto. El contraposto verdaderamente no lo vamos a volver a ver hasta el Renacimiento, pero sí hay un deseo que ya no son súper, y la hubiera puesto con una figura de Chartres a la par para que pudiéramos compararlas, pero ya no es esa, pues, como verticalidad que parece ser como un poste, como una columna, ¿verdad? Las figuras anteriores habían sido como columnares y aquí empezamos a ver esos giros suaves, esas curvaturas suaves, las telas también, ¿verdad? Este interés en estas telas que caen de cierta manera que no es pues emulando una columna, ¿verdad? Sino que ya cae con una cierta elegancia las telas que cubren a la Virgen y que ella pues cobra cierta em, suavidad o gracia que no había tenido anteriormente. Y no les traje la imagen de la Virgen entronizada. Voy a buscar esa imagen un instante nada más porque ahora que lo mencioné me interesa que puedan ver. Un segundito nada más. Eh, listo, perdón por eso, pero la diferencia, ¿verdad? Totalmente distinta, distinto el acercamiento aquí a una María sabia, a un trono firme para la iglesia, o sea, ella representa la iglesia muy parecido a la arquitectura en sí, que es monumental, que es pesado, que está ahí para la perpetuidad, ¿verdad? Esta esencia de esta solidez, mientras que aquí vemos que es mucho más sutil, ¿verdad? Y hay muchísimo más gracia y elegancia en la figura en sí. Y pues obviamente eso es un cambio tremendamente importante en la forma que se representan a las figuras en piedra, ¿verdad? Que lo podemos ver también en eh, este es un relicario, esta es la Virgen de Juana de Bro, que en su momento no sabemos a ciencia cierta que haya sido un relicario que ella tenía, ella fue una de las reinas, pero se asume que sí, entonces por eso lleva el nombre de ella, de esta reina y es un relicario que fue hecho precisamente para sostener algunas reliquias relacionadas a la Virgen. No les puedo decir exactamente qué tipo de reliquia era que se suponía que estaba dentro, pero lo que interesa señalar es precisamente pues esta curva en este cuerpo que no es proporcional. O sea, si nos ponemos a pensar en eso, es demasiado largo este cuerpo
pero ese era el estilo gótico, el estilo de escultura gótica que tiene ese movimiento, que tiene esa elegancia, que está interesado en los pliegos de las telas, ¿verdad? Y cómo caen. Está espectacular. Sí, Qué absolutamente. cosa más bella. Y empezamos a ver ciertos elementos también de ese humanizar, que igual aquí es, estas figuras no buscan ser reflejos de seres humanos de ninguna manera. Este niño es un adulto hecho en chiquitillo, mientras que aquí empezamos a ver, no solo es el niño Jesús, pero ella lo está sujetando como una madre muy factiblemente podría estar sujetando a su hijo, como que sosteniendo el peso sobre la cadera. Nuevamente, no es algo que vamos a ver, como lo vamos a ver en el Renacimiento, que va a ser una cuestión observada, no es así necesariamente, pero sí, ojo la mano del bebé, ojo la mano del niño que, sí, así como que un niño que podría estar ahí tocándole la cara a las mamás y que no trata de quitarle la mano de encima, ¿verdad? Y cómo pues vemos esa búsqueda en este momento hacia tratar de humanizar aquellas figuras que pues en el pasado habían sido solamente símbolos, pues precisamente por la iconoclasia, por lo que habíamos visto de esta preocupación en la idolatría, ¿verdad? Y que eso ya como que pasamos por eso, había un destello por un momento a inicios del milenio con eso, pero en general ya esa preocupación quedó de lado, ¿verdad? Y entonces abajo, nada más para enseñarles la belleza de este objeto, hay escenas de la vida de Cristo hechos en esmalte, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, eh, ay, ¿cómo? Crucifixión, el camino, No, sí, cuando él va caminando, ahorita se me ve, o sea, Vía cuando jala Crucis. la Vía Crucis, gracias, ya la Ajá. crucificación, la resurrección y cuando, creo que esto es cuando resucita a las almas, ¿verdad? Y entonces estas escenas de la vida de Cristo y obviamente relacionando directamente a la Virgen con la vida de Cristo. Porque el culto hacia la Virgen durante desde los inicios de este segundo milenio, de este periodo de la Edad Media, como vimos desde esta figura, que cada vez va a haber el papel de la Virgen va a ser más y más importante cada vez. ¿Verdad? Entonces, y lo vemos en el arte, porque no vimos tanta representación, no se ve tanta representación de la Virgen, habían los íconos, pero pues sabemos eso de la iconoclasia y la preocupación, y después no había esa búsqueda de ella como intercesora, ¿verdad? Y aquí representa la iglesia y llega a un punto en que más bien pensamos en ella como intercesora y como precisamente la que posibilitó todo lo que necesitó pasar para que Jesús pudiera tener vida, podía ser Dios humano, podía haber pasado por todo lo que pasó, pudo haber sufrido y se pudo haber, o sea, se pudo haber ese sacrificio y todo eso es, en la mentalidad de estos momentos, pues ese interés en la Virgen era porque es gracias a ella que se pudo dar, ¿verdad? Entonces, es este momento en que como que se le da este énfasis en el papel de ella y en cómo esas cosas se juntan, ¿verdad? La vida de Cristo posibilitado por ella. Em, ay, ok, Eso es entonces, Ujú. No, pensé que si sería, como estamos viendo cosas de Francia, que si sería algo que se dio más en Francia o a todo nivel de la Iglesia Católica. Eso sería interesante sí, investigarlo. investigar si se dio más en Francia, se dio bastante en Italia, diría Ah, yo que en España, pero y también yo diría que en Inglaterra, porque vamos a ver ahorita más adelante una capilla que es la capilla le dicen nada más Ladies Chapel, entonces no es Nuestra Señora, pero no sé exactamente, o sea, en general es la capilla
suena raro Sí. decir la señora, ¿verdad? Pero en inglés no le dicen Our Ladies Chapel, le dicen nada más Ladies Chapel, de uno que vamos a ver ahorita más adelante, eso es en Inglaterra. Claro. Vamos a ver una Laura, pietà alemán, ¿verdad? Una pietà alemana, entonces, yo creo que eran todo de Europa. Claro, sí. Laura, Sí, sí, yo creo que, no sé, no estoy muy segura, pero yo creo que coincide con los concilios de Vaticano, bueno, no vaticanos, hay uno de Trento y hay otro que no me acuerdo, donde se crean todos los dogmas de fe que se llama con relación a la Virgen. Su pureza antes de nacer, cuando en el parto, después del parto, todas esas cuestiones que se dan sobre dogmas de fe que se mantienen hasta la actualidad. Creo que si las figuras de la Virgen en este momento empiezan a ser relevantes es porque corresponden a esa línea que ya se había tomado a nivel de la iglesia. de la iglesia. O sea, el Concilio de Trento, eso es hasta el siglo XVI. Entonces, y eso fue en respuesta a la Reforma Protestante. Entonces, la contrarreforma es cuando redactan muchos de estos dogmas y establecen mucho de eso. Y Pues ahí había un podría, concilio del 1300 y algo, tiene razón. Pues no me acuerdo cuál, sí había uno en 1300 y algo. podría haber que hubo Sí. un concilio. Entonces, el de Trento sí es el No es el de... Vaticano II, algo así. Sí, había uno Ajá. en 1300 y algo. Sí, sería yo no estoy segura si es de Trento. Sé que hay otro concilio anterior, hay varios concilios sí, anteriores, y inclusive donde está, bueno, muy, muy antiguo, donde están, ay Dios, bueno, ya se me olvidó uno de los padres de la iglesia y toda la cuestión. Pero Ajá. la idea de la virginidad de la Virgen María y toda esta cuestión empieza a aparecer muy temprano. Y si esto coincide, o sea, me coincide en mi mente con lo que ellos, Sí, con lo sí que suena. ya El del empiezan a dar mil, los hombres del asunto. sí, después del concilio sería del una cuestión fácil de 1300, investigar. sí, el después de Adelante, 1300 Ana. algo se separó con la iglesia ortodoxa rusa, después de ese concilio del 1300 algo. Ok. Entonces sería muy interesante porque una de las cosas que uno sabe es de que la reforma protestante no estaba de acuerdo con la idea de, pues de venerar a la Virgen, ¿verdad? Entonces ahí ella sale por el lado, o sea, en esa época, pero puede haber sido que desde antes y podría ser fácil de investigar esos concilios y en qué momento yo lo que sí sé es que sí, el culto, digamos, mariano surge en este periodo, pero sería interesante ya saber el dogma, en qué momento redactan estas cosas, ¿verdad? Y si van de la mano. Y muy probablemente sí, ¿verdad? O que se estaba dando en general y que posterior había la necesidad de redactar el dogma, ¿verdad? Porque porque la iglesia se estaba dando cuenta de la Claro, importancia. también sí, eso es interesante, que tal vez empieza a darse por alguna razón ese, ¿verdad? Ese culto, esa preponderancia más a la Virgen, y entonces, claro, eventualmente ellos tienen que preguntarse y dar respuesta a muchas preguntas. Sí, exacto. Ujú. Bueno, ahí tenemos tarea. Sí, Perdón, sí, que siguen siendo dogmas de fe y no son cuestionables, ¿verdad? Así no. A nivel de Sí, los no. católicos, es así, y si usted no lo cree, cállese. sí, mejor sí, Sí, sí. definitivamente. Ujú. Este es el interior de Amiens, que esta parte del interior fue iniciada en 1220. Entonces es todavía cuando podemos decir que es como, pues ya había empezado el gótico, ya empezamos a ver, pues no es como tan temprano, pero sí todavía le vemos elementos como de esos elementos tempranos. Y ahorita van a poder ver ejemplo de a lo que voy. Entonces es muy parecido a las otras, ¿verdad? Con estos bóvedas con la de crucería, ¿verdad? Donde vemos esos elementos y nos damos una idea de en sí, pues
estos elementos verticales que nos llevan la vista hacia arriba, ¿verdad? Y todos esos aspectos. Pero aquí empezamos a ver hacia, ya llegando hacia, perdón que no lo tengo identificado, pero aquí estamos viendo hacia el altar y esta es la imagen como si estuviéramos aquí en la crucería, en transepto, mirando como que hacia eh, ya el ábside, ¿verdad? Hacia el este. Y esta parte fue hecha por el hijo, el arquitecto, digamos, este fue el papá anterior y aquí eh, asume el hijo que fue muchísimo más experimental y que, por ejemplo, entre otras cosas, abre el espacio y perdón que me salto tanto. Aquí no lo pueden ver, no, perdón que no les traje una mejor imagen. En esta, en el, ay, se me fue la palabra, la tribuna acá arriba, donde es este espacio que uno puede circular, este segundo, eh, aquí está la arcada y después está la tribuna y después está la clerestoria, que son las ventanas. En este espacio hay paredes sólidas detrás, entonces no ingresa la luz, pero el hijo quiso abrirlo y entonces vemos cómo entra aún más luz, ¿verdad? Y aquí pueden verlo más de cerca. Y otra cosa que queda, que es interesante, es empezamos a ver mayor interés en elementos orgánicos. Los vimos en el frente también, en la fachada, y el gótico va a integrar más de estos elementos decorativos que, si se acuerdan, lo románico era muy geométrico, ¿verdad? Y ahora vamos a tener un mayor interés en estos elementos como foliados, como de flora orgánica, ¿verdad? Entonces, aquí lo pueden ver un poco más de cerca. Que eso va a ser muy interesante porque vamos a ver cómo se replica en otros sitios. Y aquí esto era lo que les quería enseñar también. A mano izquierda son los arbotantes del papá y a mano izquierda, y a mano izquierda, a mano derecha son los arbotantes del hijo, ¿verdad? Y entonces vemos cómo pues abre cada vez más y uno es mucho más decorativo, ¿verdad? Entonces todos estos elementos decorativos, elementos como estas lanceadas, que parecen ser las ventanas lanceadas de adentro, las lancetas, las ventanas alargadas que son muy comunes en el gótico, como ese patrón se va a integrar al diseño propio de la estructura del edificio, ¿verdad? Y cómo eso también va a permitir con estas otras aperturas aún más luz, porque ojo como esto pues bloquea la luz. Y aquí él va a abrir lo más posible, haciendo contrafuertes aún más grandes para asumir el peso necesario, ¿verdad? Adentro hay un elemento que es sumamente interesante, que es justo en la crucería está el laberinto, y esto es algo que se repite en varias catedrales. Tal vez alguna de ustedes haya visto una catedral que tiene un laberinto, la forma del laberinto, que no se sabe exactamente de dónde surge, y en preparando esta clase, pues leí varios aspectos. Uno era que bueno, trazar este camino del laberinto, y honestamente, yo pasé mucho tiempo mirando este laberinto y no se me ocurre a dónde se supone que uno entra, ¿verdad? De dónde se supone que uno debería de empezar la ruta y si es que uno tiene que tratar de llegar al centro. Entonces ahí no les podría decir, que me parece súper interesante y me encantaría saber. Si alguien sabe, pues me avisan. Pero bueno, que el trazar o el camino dentro de este laberinto es cómo poder hacer cierto tipo de peregrinaje, ¿verdad? Este camino hacia la búsqueda de la espiritualidad. Entonces, por un lado está eso, y por otro lado, que no me convence tanto, pero bueno, está interesante, em, es que hace referencia al laberinto de Dédalo. Dédalo era el hijo, el papá, el que hizo el laberinto en el palacio del rey Minos, del Minotauro, la historia griega, y que el hijo fue el que pues
pues básicamente hace referencia a eso porque se supone que el hijo se había sacrificado, ¿verdad? Y que era, ahora me confunde si fue Ícaro con las alas, y perdón que no lo tengo tan fresco y tan claro, pero que era ese ejemplo de un hijo que sufrió y que hace referencia en ese sentido también a la trayectoria por la cual tiene que pasar Cristo en su vida. Entonces, que supuestamente hay cierto tipo de paralelismo ahí que las autoridades generaban, ¿verdad?, en su pensamiento, y que posiblemente los laberintos hacían referencia a eso. Entonces, no sabría decirle cuál era el significado, pero vemos esto en Amiens y que también en varias catedrales en Europa va a haber laberintos, lo cual es algo que uno no necesariamente piensa y considera que el laberinto es alguna cuestión religiosa, pero lo vemos integrados en estas catedrales góticas. En el Yo creo, centro, sí, yo creo que uno camina por lo negro, porque uno al principio piensa que es por lo claro, entonces dice que no tiene sentido, pero es por lo negro, porque solo una rayita negra llega al centro. al centro, toca al centro. Entonces uno puede empezar del círculo de afuera, de cualquier lado. Y ya después hay una sola entrada y ya uno sigue. Yo ahora con los ojos lo estaba siguiendo. Sí, Sí, es por lo y, negro. Uno camina por caminito negro. Ujú. Y si y yo llega, que hago si trampa solo porque una empiezo llega del al centro, centro. Ujú. sí, pero no sé de dónde se supone que hay que empezar. Bueno, decís Pero que de como es por lo negro, cualquier como es por punto. lo negro, entonces cualquier lado del círculo negro, pero Sí, solo hay una entrada. Del sí. círculo afuera negro, digo, sí, o sea, Solo solo puedes hay llegar una al centro entrada. con Hay esta línea. única, no, y hay Ah, única entrada cuando empieza, ve ahí. sí, del centro hacia afuera, decís, solo esa pega No, ahí. de afuera para empezar el laberinto solo hay una opción, que ¿Cuál? está aquí abajo. Esta. Aquí Exactamente. abajo. Y es que El como no Ah, podemos ver, como no ah, podemos verlo, no estoy totalmente segura si es que simplemente se nos corta la vista y no podemos ver si toca o no. sí, Pero pues sí toca, exacto. ahí se ve que sí toca. Ajá. Pero sí, es vueltón, está buenísimo esto Está buenísimo, para sí, hacer. para jugar, tal vez esto era para niños, para que se entretengan el misa. tal vez para que no jodieran tanto. No, Exacto. no, estos retos cognitivos nuevos. Total. Exacto. Sí, y quién sabe también, porque tampoco es tan grande, pero estaba pensando en algunas religiones o en algunas, o bueno, los mismos monjes, ¿verdad? Que rezan caminando, ¿verdad? Sí, Hay Ujú. algunos, ¿verdad? Entonces exacto. tal vez tendría Ajá, algún sentido así como de esta meditación o algo. totalmente. O sea, Ujú, que es como un proceso meditativo, creo que eso es definitivo. Em, ajá. que si hace referencia a algún aspecto en particular o a algo particular, pues a mí me suena esta noción de que es como el camino, pero no hay nada que específicamente nos diga que es como llegar a Jerusalén, ¿verdad? De una Mm, peregrinación. Ujú. Pero sí creo que como una herramienta meditativo, definitivamente. Y tal vez ujú, es eso, simple y sencillamente, y nosotros los historiadores siempre queremos darle como otro significado y le inventamos cosas que pueden o no pueden ser. En el centro llegamos a esta placa central que la que se encuentra en la actualidad no es la original, se encuentra en un museo. Y aquí habla de las cuatro personas que habían estado a cargo de la construcción de la catedral. Como les digo, esta catedral se construye muy rápido, se empieza en 1220, se empieza después, como otras partes que dice 1260, pero ya para 1288 ya se había terminado. Entonces creo que si suma son como 50 y resto de años que se supone que se construyó esto, que es sumamente rápido para una catedral porque normalmente duran muchísimo más. Y lo interesante es que, bueno, aquí homenajean a las cuatro figuras eh, principales de la construcción, que fue el obispo y luego los tres arquitectos, que está, el papá era Tomás de Cormont y el hijo Renaud
era el que les había enseñado, o sea, el padre y el hijo, ¿verdad? Entonces, eso es súpermente interesante porque en general no conocemos quiénes eran las personas a cargo de estas estructuras. Y lo interesante es que, ojo, a dónde los meten, en un lugar sumamente importante dentro de pues, esta catedral. Y vamos a abordar el hecho de que aquí había un rey, aquí vemos en el centro, esto es como se ve exhibido en el Museo del Bayou. Esto que estamos viendo es un tapiz, pero la verdad es que no es un tapiz, es un bordado, pero hemos llegado a conocerlo como un tapiz, el tapiz de Bayou, pero como les digo, pues es un bordado de lana sobre lino y y pues obviamente siendo textil, es sumamente frágil, ¿verdad? Y entonces lo tienen en un espacio en donde uno puede observar en la oscuridad y está iluminado de cierta manera dentro de una vitrina, todo la extensión de pues, de esta narrativa que nos cuenta que es de 70 metros de largo y cuentan la historia de cómo Guillermo el Conquistador llega a conquistar Inglaterra. Entonces, aquí estamos como hacia el inicio de la historia, donde este es el rey Haroldo que había usurpado el trono en Inglaterra y que al escuchar, a la hora de que le llega esta noticia a Guillermo, él decide ir a conquistar. Entonces, ahí el tapiz cuenta toda la historia. Y es muy interesante aquí entonces, esta es Normandía y aquí la batalla que vamos a ver en este tapiz se da acá. Entonces ellos tienen que cruzar de, ¿cómo es que se llama acá? Es el Hastings también, donde se cruza este estrecho acá. Tienen que cruzar eso, entonces el tapiz cuenta toda la historia. Ahí se ven escenas de ellos construyendo los barcos. Aquí vemos cómo ellos ya están cruzando el mar, ¿verdad? Em, y quería, no sé si era no, en la siguiente. Hay escenas de cuando llegan ya al lado, digamos, donde ya aterrizan, ¿verdad? Y aquí vemos que hay sirvientes que están preparando la comida y después aquí abajo es la primera comida de los normandos en Inglaterra, ¿verdad? Y entonces va contando toda la historia y honestamente es uno de los mejores documentos de lo sucedido. Es un documento que se creó, bueno, documento textil, la historia se cuenta solo una generación después de que se haya dado el evento, los eventos. Entonces asumimos que es bastante fiel a lo que había sucedido, siempre teniendo en cuenta que obviamente está contando eh, la historia a través de los ojos del vencedor, ¿verdad? Y quería, normalmente no me gusta detenerme tanto con videos y eso, pero hay un video tan bueno que donde vemos todo el tapiz y es como animaron el tapiz y vamos viendo toda la historia de aquello que ha sucedido. Aquí, por ejemplo, vemos cuando la caballería de los soldados están pues yendo a la batalla. Entonces, me quería compartir esto con ustedes porque verdaderamente me parece fantástico eh, cómo cobra vida esta obra de arte. Entonces, tengo un segundo nada más ahí se está cargando. Ya quité mi video, sí, para ayudar no, voy a quitar el video. Nada más una pregunta, ¿ven y escuchan bien? Sí, No escuchamos, pero ver sí. no, ahorita no, lo apagué, pero antes se escuchaba algo. Sí, ok. Bueno, cualquier cosa me avisa.
Yo no escucho nada. Qué vacilón porque está como animado. Ujú. Sí. Sí. Cachito. Listo. Gracias por permitirme compartir eso con ustedes, que me parece pues una, Está muy de una simpático. manera de darle vida a, a todo Y este periodo y que, perdón, adelante, Ala. sí, qué trabajo, son 70 metros, Dios mío. Y en bordado, sé cuánto trabajo de cuántas personas. Wow. Y también cuál era el fin o el uso, ¿verdad? O sea, Ujú. cómo se usaba, cómo se exhibía, todas esas cosas, pues no sabemos, pero está pues, en muy buenas condiciones, por lo que se sabe que obviamente es un documento histórico de bastante valor, porque pues precisamente establece el linaje
de este momento cuando ingresa Guillermo y que para mí lo importante o lo interesante de todo esto es señalar que con él se lleva el estilo románico. Entonces ahí es donde vamos a ver que un incipiente o creciente interés en la arquitectura, primero románica y después gótica. Entonces vemos este ejemplo porque pues esto se dio a finales del siglo XI, la batalla de Hastings, y este edificio, Southwell Minster, en Nottinghamshire, es, por un lado, tiene componentes románicos, pero como duró casi 200 años en su construcción, vemos diferentes estilos integrados al mismo edificio, que me parece muy interesante, ¿verdad? Entonces, cuando uno entra, esta es la nave principal, cuando entra uno a la estructura y vemos que es tremendamente románico, ¿verdad? Tiene una bóveda de cañón, tiene estos pilares sumamente grandes, tiene muy pocas aperturas, las ventanas son pequeñas, sí tiene los 3 niveles de una estructura románica, pero pues retiene estos elementos de una arcada con pues arcos de medio punto, y pues esos elementos son muy claramente románicos, ¿verdad? Pero ya al llegar hacia el otro lado, que es la crucería, donde se une, digamos, la nave con lo que sería el coro y el ábside, ¿verdad? El coro es el espacio, y perdón que lo he mencionado muchas veces y se ve muy, y no creo que les he comentado, el coro es el espacio donde se celebra la liturgia, entre los clérigos celebran ahí, es como el espacio reservado para ellos, y muchas veces está separado aquí podemos ver que estamos como adentro del coro, entonces es este espacio al final, digamos, de la nave, donde está como encerrado, en algunos lugares está más como que verdaderamente casi no se ve adentro, en otros espacios es como más abierto, em, en donde pues los hermanos se unirían en este espacio pues para celebrar la misa o repasar la liturgia o cualquier otra, los encuentros de ellos, ¿verdad? Y entonces vemos cómo llegando hacia ese coro, la bóveda se convierte en una bóveda de crucería gótica, con estos elementos góticos verticales que hemos visto, con la crucería que nos señala cómo es que pues se da la forma de esta bóveda con estos arcos puntiagudos, ¿verdad? Ojivales. Entonces ahí pues vemos esos elementos. Tiene todavía elementos que son, la mayoría son elementos geométricos, ¿verdad? Decorativos, todavía en esta parte, que esta sería del mismo periodo, y acercándonos ya hacia el final de la era de la construcción de este edificio, aquí solo vemos una parte, pero que había una sala capitular, como una extensión de la estructura donde se reunían, y entonces en cada uno de estos arcos adentro de este espacio, y perdón que no encontré una imagen del interior de esto, pero pues lo que más me interesa señalarles es la entrada a la sala, pero de esta sala capitular era donde tenían como reuniones y tal. Eh, y lo interesante es ver cómo ya en esta zona hay más elementos eh, orgánicos, ¿verdad? Entonces, los elementos decorativos integran eso orgánico que, como vimos en Francia, no había empezado con eso, pero eventualmente llega a eso, ¿verdad? Y la alta ornamentación que se le da a las estructuras. Entonces, Southwell Minster es muy interesante porque integra estos dos estilos en una sola estructura. Pero vamos a ver cómo, pues, rápidamente van a integrar el estilo gótico. En Salisbury, Inglaterra, esta es la Catedral de Salisbury, Salisbury Cathedral, que vemos pues que tiene eh, los arcos ojivales, ¿verdad? Con este énfasis en lo vertical
Y aquí pueden ver pues, el interior de ese espacio. Aquí estamos en el transepto, no está, esto no es la nave, este es el transepto mirando desde, supondría, yo creo que aquí estamos viendo desde el lado sur hacia el norte, la parte de la cruz, los brazos de la cruz. Y aquí lo pueden empezar a ver, pero en Inglaterra se va a desarrollar una gran ornamentación donde la crucería ya no se apega necesariamente a la estructura, los elementos estructurales, entonces todos estos detalles, sino que se van a integrar a la arquitectura más bien como una forma de desenfatizar la estructura, en donde se nos va más bien perder nuestra vista, como que se pierde más bien en toda esa ornamentación, en toda esa decoración, eh, y como que perdemos nuestra noción de cómo es posible que esté construido este edificio. Otro elemento que es interesante que vemos en Salisbury es cómo ya no, bueno, ellos no integran tanto interés en esta verticalidad, entonces estas columnitas que suben y que nos hacen énfasis en los elementos, podríamos decir, estructurales, como que este esqueleto del edificio, aquí no, y como que se describe que es más bien como un queque de boda, ¿verdad? Que es como una capa encima de la otra en vez de sentirse que es una estructura que emerge hacia arriba. Aquí podemos ver desde el exterior la capilla específica, no, perdón. Entonces, ahí empezamos a ver estos elementos más decorativos, ¿verdad? Y cómo empieza a diferenciarse de eh, de lo que habíamos visto en Francia. Y aquí ya Em, posterior, vamos a ver, esto ya es como los finales de lo gótico, ya estamos en la época del Renacimiento, pero todavía, como les digo, el estilo gótico había dominado por siglos. Entonces, por mucho tiempo todavía seguían utilizando el estilo. Vemos todos estos elementos decorativos muy parecidos a lo que habíamos visto en Amiens, en el sentido de integrar esta ornamentación al exterior. Em, Este es el transepto que había sido iniciado, bueno, terminado, iniciado, sí, ya durante la parte de estos en Westminster Abbey. Westminster Abbey es una abadía gótica, ¿verdad? Y entonces aquí podemos ver lo totalmente gótico que es, pero lo que les quería enseñar era más bien este espacio, que aquí lo que estamos viendo es un cuadro pintado del interior de, esta es la capilla de Enrique VII o la capilla de Nuestra Señora de Westminster Abbey, que tiene esta bóveda de abanico, y aquí lo podemos ver cómo es que ya no vemos esa crucería que nos permite entender, digamos, un poco cómo es la estructura, sino que se nos esconde, ¿verdad? Y entonces vemos este techo en donde honestamente no tenemos claro a dónde está la bóveda. No vemos la bóveda casi, Belleza. ¿verdad? Parece un, Se nos parece un encaje. tapa por completo esta Belleza. bóveda. Entonces, los ingleses agarran el gótico y hacen lo suyo con el gótico, ¿verdad? Desarrollan su propio estilo, y eso se va a dar en muchísimas catedrales. Perdón, No, que estaba diciendo que qué belleza, parece un voy a encaje. quitar. Ay, no, ¿No se perdón, escucha? no sé, Ala, si estabas hablando, no la entendí. Ay, no se escucha, ¿o sí? No sé si será desde mi internet. ¿Ustedes me escuchan? Sí, yo sí Hola, lo escucho. Sí, 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 claro. ¿se me sí, escucha? sí, sí, se escucha. Ay, se fue.
Se nos fue. Se nos fue Laura. Se desconectó. ¿Qué pasó?